En este video explicaré y desarrollaré la ecuación de Euler para turbomáquinas, pero antes de empezar con el desarrollo de la ecuación, deben saber y tener claro el concepto de la ecuación de la cantidad de momento lineal en fluidos, que se representa mediante esta ecuación matemática. Las componentes que se encuentran en el lado izquierdo de esta ecuación representan la sumatoria de las fuerzas externas que actúan en el volumen de control. Ahora, se considera que el flujo que atraviesa el volumen de control es un flujo unidimensional. Esto quiere decir que la velocidad dependerá de una sola variable espacial y que las velocidades serán paralelas y de igual dirección en un área transversal del volumen de control. Por lo que esta integral de la superficie de control se reducirá. Asimismo, la nueva ecuación de la cantidad de momento lineal de fluidos resultará de esta forma. El valor de B, que es una constante y que representa el factor de corrección, es muy diferente al B vectorial de la primera ecuación. Este factor de corrección adopta ciertos valores dependiendo del flujo del fluido, como se ve en la tabla. Por lo tanto, para el desarrollo de la ecuación de Euler, se toma como referencia esta última ecuación de la cantidad de momento lineal en los fluidos, siempre y cuando se adopta como una limitación que el flujo sea unidimensional. Si quieres saber sobre el desarrollo de esta ecuación de momento en fluidos, te dejo el link en la descripción del video. Para el desarrollo de la ecuación de Euler en turbomáquinas, se toma en cuenta 4 limitaciones. La primera limitación es de un flujo permanente. Esto quiere decir que el flujo másico a la entrada del volumen de control se debe conservar y debe ser el mismo a la salida del volumen de control. De igual forma, el caudal o flujo volumétrico se debe conservar y debe ser el mismo en la entrada y salida del volumen de control. También las propiedades del fluido se conservan, por lo tanto, la derivada parcial respecto del tiempo debe ser 0 y el factor de corrección igual a 1, por ser un flujo uniforme o permanente. La segunda limitación es considerar al fluido como ideal. Esto quiere decir que el fluido tiene una viscosidad nula. Por lo tanto, el fluido no ejerce ninguna fuerza viscosa y no existe un tensor de esfuerzos viscosos. La tercera limitación es un flujo unidimensional. Como ya se había mencionado anteriormente, es cuando la velocidad depende únicamente de una sola variable espacial. Por lo tanto, la integral de la superficie de control adopta esta forma. Cuarta y última limitación es considerar un flujo irrotacional. Entonces, el fluido o su centro de masa no está girando sobre un eje o un punto. Por lo tanto, el producto vectorial del gradiente por la velocidad del fluido será nulo. Ahora que se conoce todas las limitaciones de la ecuación de Euler, se puede simplificar la ecuación de la cantidad de momento lineal en los fluidos. Por lo tanto, la derivada parcial de la triple integral será igual a 0, porque el flujo que entra en el volumen de control es un flujo permanente o uniforme, al igual que el factor de corrección que adopta el valor de 1. Por lo tanto, la ecuación de la cantidad de momento lineal en los fluidos queda reducida de esta forma. Para el desarrollo de la ecuación de Euler en turbomáquinas, se toma como análisis un rodete que está impartiendo energía a un fluido, como se representa en esta imagen. Cabe recordar que esta integral de la superficie de control se simplificó de esta forma, tomando como consideración que el flujo es unidimensional. Pero se observa en esta integral que existe un producto escalar de la velocidad por la normal. En consecuencia, el producto de la velocidad por el vector normal de la superficie en la entrada es negativo y el producto del vector velocidad y la normal de la superficie en la salida es positivo. Entonces, la ecuación de la cantidad de momento lineal en los fluidos se representará de esta forma. En esta ecuación, la sumatoria sería negativo en la entrada y positivo en la salida. Como se había mencionado, se toma el caso de un rodete que imparte una velocidad al fluido. Como se ve en esta imagen, sobre una línea de corriente de fluido y tangente a esta, se observa la velocidad absoluta del fluido, ubicada en la entrada del ala B o entrada del volumen de control. También se puede observar que existe una velocidad periférica, o también llamada velocidad de arrastre. Esta velocidad representa la velocidad del rodete y es tangente al barrido del ala B en ese punto.
existe una relación entre la velocidad absoluta del fluido y la velocidad periférica, y es mediante una velocidad llamada velocidad relativa. Ahora, se unen estas tres velocidades vectorialmente y se forma un triángulo, en el cual se puede observar que la velocidad absoluta es igual a la suma de la velocidad periférica más la velocidad relativa. Dicho de otra forma, la velocidad relativa es igual a la velocidad absoluta del fluido menos la velocidad periférica. Al igual que en la entrada del volumen de control, en la salida también existe la velocidad absoluta del fluido, la velocidad periférica o arrastre del rodete y la velocidad relativa. Y estas forman un triángulo de velocidades en el cual también se puede observar que la velocidad absoluta es igual a la suma de la periférica más la relativa. Por lo tanto, la velocidad relativa es igual a la absoluta menos la periférica. En resumen, se tiene la velocidad absoluta que representa la velocidad del fluido, la velocidad de arrastre o velocidad periférica que es la velocidad tangente al barrido del rodete o velocidad de rodete en cierto punto, y la velocidad que une las dos velocidades anteriores que será la velocidad relativa. La velocidad absoluta tiene tres componentes en el espacio ortogonales entre sí. Para mostrar la descomposición de la velocidad absoluta se elige una línea de corriente que atraviesa el volumen de control. En un punto en específico se ubica la velocidad absoluta que es tangente a esa línea de corriente. La primera componente de la velocidad absoluta es la velocidad tangencial. Y esta velocidad es tangente al barrido del álave en ese punto, que sería el punto A. Otra componente de la velocidad absoluta es la velocidad radial, y la proyección de esta velocidad coincide con el eje del rotor. La tercera componente de la velocidad absoluta es la velocidad axial, y esta velocidad es paralela al eje del rotor. Ahora, si unimos el origen de las velocidades, se forma un sistema tridimensional. A lo largo de la línea de corriente, la velocidad absoluta varía. Por lo tanto, existe un diferencial de velocidad absoluta y a su vez también existe un diferencial de velocidad tangencial, velocidad axial y velocidad radial. Si existe un diferencial de velocidades es debido a la existencia de la aceleración, y si existe una aceleración es porque una fuerza lo está ocasionando. Por lo tanto, existen fuerzas axiales, tangenciales y radiales. Pero para el desarrollo de la ecuación de Euler en turbomáquinas se toma únicamente en cuenta la fuerza tangencial y no las fuerzas axial y radial, debido a que estas fuerzas por lo general suelen ser muy pequeñas debido a la geometría o diseño que tiene el rotor, y en algunos casos estas fuerzas se contrarrestan mediante la existencia de componentes mecánicos asociados al rotor. Ahora, en esta figura se muestra la velocidad absoluta en la entrada del volumen de control, y esta velocidad absoluta tiene como componente a la velocidad tangencial, y esta velocidad tangencial es paralela a la velocidad periférica o velocidad de arrastre del rotor. Por lo tanto, estas dos velocidades son tangentes al barrido del álave en ese punto. En el triángulo de velocidades mencionado anteriormente, se tiene la velocidad periférica, la absoluta del fluido y la velocidad relativa. Se toma una proyección de la velocidad absoluta sobre la velocidad periférica, lo cual dará la componente tangencial de la velocidad absoluta, que en este caso será igual a c sub 1u. La velocidad absoluta y la velocidad periférica forman un ángulo alfa que es el ángulo de flujo. Entonces, la velocidad c sub 1u es igual a la rapidez absoluta por el coseno de ese ángulo alfa, multiplicado por un vector unitario de la velocidad periférica. Esto quiere decir que la velocidad c sub 1u está en la misma dirección y es paralela a la velocidad periférica. Al igual que en la entrada, en la salida también existe una velocidad tangencial c sub 2u. Como ya se había mencionado, las fuerzas externas que actúan en el volumen de control son tangentes al barrido del rotor. En ese punto, por ejemplo, en la figura se muestra la fuerza externa que está actuando en la entrada del volumen de control, y se genera un radio o vector posición desde el eje del rotor hacia la fuerza formando un ángulo de 90 grados. Entonces, para el cálculo del momento de fuerza, se muestra la ecuación de la cantidad de momento lineal en fluidos.
simplificada mencionada anteriormente y se reemplaza la velocidad promedio por la velocidad absoluta. Esto quiere decir que las velocidades absolutas en la entrada y en la salida van a ser constantes y representan las velocidades promedio en toda la superficie de entrada y salida. Además, el flujo másico representa el flujo de cada línea de corriente. Como ya se había mencionado, al ser un flujo permanente, el flujo másico va a ser igual en la salida y entrada. Luego se opta en este cálculo la componente tangencial de la velocidad absoluta, que se representa como c sub 2u y c sub 1u, ya que se mencionó que no se consideraría las otras componentes que son la velocidad radial y axial. Después de reemplazar los valores en la ecuación de la cantidad de momento, se multiplica vectorialmente con el vector posición para calcular el momento de fuerza, pero como se observa en la figura, el ángulo que forma el vector posición y la velocidad tangente al barrido del rotor es un ángulo de 90 grados, por lo que el producto vectorial es igual al producto del módulo del vector posición y de la velocidad tangencial, por su vector unitario, que indica la orientación de la velocidad angular del eje de rotor, que en este caso, usando el método de la mano derecha, es hacia abajo. Entonces, se reemplaza este producto en la ecuación del momento. Como el flujo másico es constante, se factoriza. Luego se suman las velocidades de cada partícula que está entrando y saliendo. Al haber n cantidades de partículas en ambos lados, pues se coloca el n, multiplicado por la rapidez y por el radio. Luego se factoriza n y se multiplica con el flujo másico, por lo que da como resultado el flujo másico total que ingresa al volumen de control. El flujo másico es igual a la densidad por el caudal o flujo volumétrico, y al reemplazarlo en la ecuación se obtiene esta última ecuación del momento de fuerza. Finalmente, el momento generado por el rodete hacia el fluido que atraviesa el volumen de control se expresa de esta forma. Se sabe que la potencia es igual al momento por la velocidad angular, entonces se multiplica el momento obtenido anteriormente por la velocidad angular del rodete. Ahora, en la imagen se observa las dos velocidades periféricas o velocidades de arrastre del rodete. El módulo de estas dos velocidades es la rapidez periférica, y esta rapidez es igual a la velocidad angular por su respectivo radio. Por lo tanto, se reemplaza la rapidez de entrada y salida en la ecuación, por lo que el cálculo de la potencia resulta de esta manera. El término que se encuentra entre paréntesis de la ecuación de potencia se reemplaza por un Y sub U. Este Y sub U representa la energía específica intercambiada en el rodete y tiene el símbolo de infinito porque se considera que la energía que se intercambia en los álabes del rodete es constante. Por lo tanto, se toma un modelo de rodete con una infinita cantidad de álabes. La unidad de Y sub U es metros al cuadrado por segundo al cuadrado. Al dividir esta unidad por la aceleración, que es metro por segundo al cuadrado, se obtiene solo metros. Por lo tanto, el Y sub U es igual al producto de la aceleración de la gravedad por una altura. Y ahora, al despejar la altura, h sub u, queda 1 sobre la gravedad por Y sub u, que en su reemplazo también es la multiplicación de estas velocidades. Este h sub u con símbolo infinito representa la altura de Euler y para turbomáquinas hidráulicas representa la altura hidráulica. También en el cálculo de la potencia se considera el reemplazo de la diferencia de velocidades por Y sub u. Tanto el Y sub u como el h sub u son las primeras representaciones de la ecuación de Euler. Como resumen se muestra en la tabla las ecuaciones del momento de fuerza, potencia, energía específica intercambiada en el rodete y la altura de Euler, para turbomáquinas como bombas, ventiladores y compresores, y también para turbinas hidráulicas, turbinas de vapor y turbinas de gas. Como se puede observar en las bombas, ventiladores y compresores, el término que está dentro del paréntesis de la ecuación del momento se ve que es la salida menos la entrada, es decir, sub 2 menos sub 1. Caso opuesto en turbinas hidráulicas, turbinas de vapor y turbinas de gas. Lo que se encuentra en el paréntesis de la ecuación del momento es la entrada menos la salida, es decir, sub 1
menos sub 2. Y lo mismo ocurre en la ecuación de potencia, energía específica y la altura de Euler. Por lo tanto, en bombas, ventiladores y compresores será la salida menos la entrada, y en el caso de turbinas hidráulicas, vapor y gas, pues lo opuesto, entrada menos salida. Muy bien, eso ha sido todo el video, muchas gracias.